Buenas, les habla el profesor Santiago Todaro. Eh, Nuevamente vamos a intentar explicar en forma concisa, rápida y concreta eh, el tema que nos atañe el día de hoy, que es metabolismo, catabolismo, anabolismo, panorama general de la oxidación de la glucosa principalmente, es decir, la glucólisis, la oxidación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs, respiración celular, transporte electrónico y el acoplamiento quimiosmótico. Como hemos visto antes, una de las cosas más importantes que teníamos dentro de este eh, tema era que íbamos a tratar de explicar cómo podíamos llegar a entender el metabolismo de los principales nutrientes que tenemos en nuestro organismo. Y para esto teníamos esta primera transparencia en la cual, si ustedes entran después al enlace, pueden ver el metabolismo en su conjunto. En este enlace podrán encontrar eh, todo lo que implica el metabolismo. Nosotros vamos a hacer especial énfasis en el día de la fecha a los carbohidratos y cómo se obtiene al fin y al cabo, un poco de este material que pueden encontrar acá, que es el acetil-CoA, para poder continuar con lo que se denomina respiración celular y la obtención de energía para poder obtener ATP. Simplemente para recordar, teníamos algunas reacciones que eran entergónicas o espontáneas, que para que se lleven a cabo tenían que requerían un aporte de energía proveniente del exterior. En otras palabras, necesita sí o sí de algunos elementos externos para poder obtener al final algunos productos, eh, y estos sí o sí necesitan obviamente de esta energía para poder hacerlo. Como habíamos visto en el video anterior, también hay un cuadrito donde podemos encontrar esta energía libre de Gibbs, donde la reacción explica que no es espontánea, es decir, necesita de la energía para poder al final obtener estos productos. Tenemos abajo una transparencia, un cuadrito también donde se puede observar cómo esto ocurre, por ejemplo, durante la fotosíntesis, donde gracias a la luz solar, el dióxido de carbono dentro de la célula vegetal y dentro de los cloroplastos, junto con el agua, el- la planta realiza fotosíntesis. Entonces, el aporte energético externo, ¿sí? Es precisamente el de la luz del sol, y gracias a estos elementos en conjunto podemos obtener carbohidratos o glucosa, ¿sí? Eh, Al mismo tiempo, en otra organela se va a realizar otro proceso que es precisamente exergónico, es decir, que son espontáneos y que no requieren ninguna intervención extra energética y que liberan esa energía libre disponible para poder realizar un trabajo. Acá tenemos estos productos. Fíjense que la energía ocupa otro espacio que es diferente al que teníamos viendo antes. Y ejemplo de ello es, por ejemplo, la glucólisis. Y después, en las células que estén permitidas para poder realizarlo, sea en aerobiosis o en anaerobiosis, el ciclo de Krebs y finalmente la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa para al final obtener ATP. ¿Sí? Nuevamente, en este cuadrito podemos observar que es una reacción exergónica, donde nuevamente está al revés de lo que habíamos visto antes. En la próxima filmina lo veremos con más detalle. La respiración utiliza la energía contenida en la glucosa para poder realizar un trabajo. Entonces, esta, que es la glucosa, en la respiración celular se obtienen al final dióxido de carbono, agua y adenosin trifosfato para poder eh,
obtener esa energía. Acá tenemos este cuadrito que les decía recién. Fíjense que es exactamente contrario uno al otro. Leemos primero este, donde en una reacción exergónica, la cual es espontánea, se libera energía y fíjense dónde se encuentran los productos una vez liberados y dónde se encuentran los reactivos. Diferente de la reacción endergónica, donde los reactivos se encuentran por debajo y tienen poca energía libre, hay que añadir energía para poder obtener un producto. Y de esa manera se leen estos cuadritos que se diferencian las reacciones endergónicas de las exergónicas. Este cuadro también encuentran en el video anterior y también en el PDF. Estas reacciones son reacciones acopladas. ¿Qué implican? Que en las reacciones acopladas que proporcionan energía para impulsar a otras reacciones, que son las endergónicas, están juntas o se dan de manera continua en un ciclo. Ambas reacciones ocurren en lugares distintos y la energía se transfiere mediante moléculas portadoras de energía como el ATP, el NAD y el FAD hacia el lugar donde se considera que se necesitan. Fíjense que en este cuadro podemos encontrar, en esta figura podemos ver que hay una reacción metabólica acoplada en el metabolismo de la glucólisis y la síntesis de proteínas, por ejemplo, donde entra glucosa, es exergónica esta reacción, donde por descomposición de la glucosa se obtiene dióxido de carbono y agua que van a salir hacia el exterior, pero se obtiene la energía necesaria, que es el ATP. Ese ATP va a servir para poder, al descomponerse, obtener ADP, es decir, una adenosina difosfato, energía de un fosfato y calor, ¿sí? Y gracias a esta energía, los aminoácidos pueden unirse para poder formar una proteína. Por lo tanto, son reacciones acopladas desde que entra la glucosa hasta que se forman las proteínas. En las reacciones acopladas, una reacción exergónica proporciona la energía necesaria para impulsar una reacción endergónica. Ocurren generalmente en diferentes partes de la célula, muy cercanas entre sí, pero en diferentes partes. El ATP lleva la energía donde se necesite y ocurren las fosforilaciones y desfosforilaciones gracias a las enzimas. A las quinasas, por ejemplo, que habíamos visto también antes. Estas reacciones exergónicas y endergónicas son catalizadas obviamente por enzimas. En este caso, vemos exactamente lo mismo para poder explicar este cuadro que está acá. Nada más que en este caso hablamos de un ejemplo en particular, como por ejemplo la formación de una proteína. Y en este caso solamente estamos hablando de este mismo ejemplo, pero con una explicación de qué es lo que ocurre con los reactantes o los reactivos que vamos a poner en juego. Esto nos lleva a la pregunta de qué es el metabolismo. Obviamente nosotros ya sabemos que el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas catalizadas por las enzimas que se producen dentro de la célula y que se dividen en tres principalmente, que son el catabolismo, anfibolismo y el anabolismo. En el catabolismo hay una transformación de moléculas orgánicas complejas. Esto es más complejo, libera energía y se obtienen otras moléculas más sencillas. Mientras que en el anabolismo tenemos moléculas sencillas que necesitan energía para poder obtener elementos más complejos. Es decir, la construcción de biocompuestos y estructuras propias como lípidos, proteínas, carbohidratos, enzimas, etcétera, etcétera. Mientras que en el anfibolismo es una fase intermedia donde los procesos en los que se almacena gran cantidad de energía para los posteriores procesos anabólicos que puedan llegar a ocurrir.
Un ejemplo sencillo es lo que veíamos también antes. Esto es, recuerden que estamos viendo nada más que como forma de repaso, es la síntesis o formación de biomoléculas más complejas en el anabolismo a partir de otras moléculas más sencillas con requerimiento de energía. Entonces leíamos este gráfico desde abajo hacia arriba, donde, por ejemplo, tenemos algunos aminoácidos que gracias al aporte de energía se pueden convertir en proteínas y así sucesivamente. Recuerden o fíjense ustedes que eh, hay un aporte de dióxido de carbono, agua, se elimina oxígeno y de compuestos orgánicos sencillos, tales como estos que se encuentran en la parte inferior, obtenemos elementos más complejos que se observan en la parte superior. Caso contrario es el del catabolismo, donde la transformación de biomoléculas complejas en moléculas más sencillas para obtener energía en forma de ATP, donde proteínas, polisacáridos de reserva y estructurales, ácidos nucleicos, fosfolípidos y triglicéridos se van a convertir en elementos más simples, como las partes componentes de las proteínas que son los aminoácidos, los monosacáridos y los nucleótidos, ácidos grasos y algunos lípidos simples, que con, eh, sin dudas, la energía se obtienen compuestos orgánicos sencillos como por ejemplo la salida de dióxido de carbono, la salida de agua y la entrada de oxígeno. Es un ejemplo de la respiración celular, por ejemplo. Acá tenemos una proteína que es altamente compleja, que se va a convertir en péptidos y luego en aminoácidos sueltos, los cuales o serán eliminados o formarán parte de otros elementos para que durante el anabolismo vuelvan a convertirse nuevamente en proteínas más complejas. Esto nos da pie para lo siguiente, que es pensar en las reacciones redox, que son muy comunes durante estas fases, que en las reacciones redox ocurre la pérdida de un electrón, ¿sí? Y se denomina oxidación, y el átomo o molécula que pierde el electrón se dice que se ha oxidado, ¿sí? Entonces, tenemos algunos elementos como por ejemplo la nicotina adenina dinucleótido o la flavina adenina dinucleótido que son transportadores de estos electrones que se han perdido o ganado de esta manera. Entonces, en una oxidación, una molécula pierde electrones y aumenta su estado de oxidación. Está preparado como para poder obtener nuevamente esos electrones. Y en una reducción, una molécula ganó esos electrones y disminuye su estado de oxidación. Si ha ganado esos electrones, poco probable que los pueda volver a perder, aunque para eso sirven, ¿no? Es para poder perderlos y ganarlos sucesivamente sin romperse para poder transformar y llevar o continuamente acarrear esos electrones hacia lugares donde se necesiten para poder eh, obtener energía. Entonces, tenemos este elemento que va a perder o perder electrones y este que está reducido, ¿sí? Entonces, este A que perdió los electrones se dice que ha sido oxidado, ¿sí? Y este que ha ganado los electrones se dice que se ha reducido, ¿sí? Y tenemos un elemento que es oxidante. Por ejemplo, el NAD. El NAD en el metabolismo, la nicotina dinucleótido, adenina dinucleótido, es un nucleótido, es una coenzima crucial dentro de las reacciones redox y de las enzimas. El NAD en su forma oxidada acepta electrones. En su forma oxidada va a aceptar estos electrones durante la oxidación de otras moléculas. Esta forma es la forma reducida. A pesar de que tiene electrones, es la forma reducida. Contiene electrones obtenidos en la oxidación anterior
o de las otras moléculas. ¿Cómo funciona el NAD en el metabolismo? El NAD actúa como un transportador de electrones, permitiendo que la energía obtenida en reacciones de oxidación se transfiera hacia otras reacciones. En este elemento, en este cuadrito, lo podemos ver perfectamente y entonces a partir de ahora diremos que el NAD es oxidado o reducido. ¿Qué pasa con la estructura y la molécula del ATP? El trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato es un nucleótido también el más importante o uno de los más importantes, por lo menos dentro de la estructura de cada una de las células, sean animales o vegetales, que está formado por una base nitrogenada, que es la adenina, que está unida a un carbono, por medio de un carbono, a un azúcar tipo pentosa, que es la ribosa, y que en su carbono 5 tiene enlazado tres grupos fosfatos. Recuerden que esos grupos fosfatos tenían un tipo de enlace especial que se llamaba enlace de alta energía. De esa manera, por lo menos lo denomina el libro de cabecera de la cátedra, que es el Antonio Blanco, por ejemplo, y que se produce durante la fotosíntesis y la respiración celular y consumida por muchísimas enzimas y proteínas en numerosos procesos químicos para liberar energía. Así pues, como habíamos adelantado antes, tenemos una suerte de fosforilación con la incorporación de un fosfato o una desfosforilación cuando se extrae este fosfato de la molécula. Esta fosforilación y desfosforilación está relacionada muchísimo con una participación de algunas enzimas, como por ejemplo las quinasas o por ejemplo todas las que tengan que ver con la adición o sustracción de una molécula de agua, es decir, con la hidrólisis, por ejemplo. Entonces, es muy importante saber qué es el ATP y cómo funciona el ATP. La liberación de esa energía está dada por la ruptura de este enlace de alta energía que existe entre los grupos fosfatos. Ahora bien, este ATP se puede transformar en ADP, perdiendo un solo fosfato, o AMP inclusive, perdiendo dos grupos fosfatos. Entonces, adenosina monofosfato, adenosina difosfato o adenosina trifosfato cuando está completa. ¿Cómo se produce este cambio o este energía, este cambio en el ATP? Rompiéndose, como decía recién, en enlace fosfato. En los procesos reductivos se libera esta energía, la cual es utilizada para el metabolismo. Acá podemos ver, en este momento ocurrió una fosforilación y ahí una desfosforilación y así sucesivamente. Lo que ocurre es que cuando ocurre una desfosforilación, se obtiene energía, más el grupo fosfato. El PI implica o se denomina fosfato inorgánico, o que es el que lleva la energía de un lugar hacia otro lugar. Se liberan 7,7 kilocalorías por mol de glucosa, y lo cual es mucho, una gran cantidad de energía del delta G. Ahora sí entramos en el metabolismo de los hidratos de carbono. Contrariamente a lo que se piensa, los hidratos de carbono eh, simples son aquellos que son los más elaborados o súper elaborados, como por ejemplo las comidas o alimentos que consumimos casi todos los días, y que son más fáciles de adquirir. Esto nos lleva a una mala alimentación o nutrición dentro de lo que se considera una buena nutrición. Y los carbohidratos complejos son precisamente los que nuestro sistema digestivo es el que tiene que descomponer y que tarda más en descomponer, que son los que están contenidos en frutos, hortalizas, verduras en general. Tenemos aquí ejemplos donde se pueden observar cómo participan otros elementos en eh, esta ecuación, tales como, por ejemplo, la insulina o el glucagón, secretados en circunstancias donde
hay o no una glucemia, es decir, un porcentaje de azúcares o glúcidos en sangre para poder obtener esta energía para realizar un trabajo determinado. ¿Cómo hacen los hidratos de carbono para poder ingresar al organismo? Obviamente lo hacen por el inicio de la digestión. Empiezan su digestión en la boca, primero con una activación de los dientes o participación de los dientes, entre los que los más importantes para esta tarea serán los molares, que van a quebrar o romper los alimentos complejos en otros más sencillos. Ahí entra a jugar una enzima denominada amilasa salival, la cual se deja de producir en cuanto el bolo alimenticio va a entrar al estómago. Es decir, en cuanto ocurre la actividad de la deglución, deja de producirse la amilasa salival, que si bien tiene una función de ir degradando uniones entre los carbonos existentes en el almidón, denominados uniones alfa 1.alfa guión 4, mejor dicho, alfa 1,4, estas no tienen tanto tiempo dentro de la boca como para poder realizar su función. Por eso es recomendable en todas las personas, o recomiendan los nutricionistas y los médicos nutriólogos, en que el alimento dentro de la boca tiene que pasar más tiempo del que realmente pasa en estos tiempos y vorágines alimentarias que tenemos en día. Una vez que ha ingresado el bolo alimenticio dentro del estómago, el pH inactiva, el pH ácido que tiene el pH ácido que tiene el estómago, inactiva el jugo, con su jugo gástrico a la amilasa salival, pero luego, dentro del duodeno, cuando pasa desde el estómago hacia el intestino, la primera porción del intestino, continúan las digestiones de los hidratos de carbono gracias a la amilasa pancreática. No confundir esta amilasa pancreática con esta amilasa salival. Eh, Así es que la amilasa pancreática dividirá cadenas que ya fueron degradadas de antemano o empezaron su degradación en la boca, como la maltriosa, que es un trisacárido, la maltosa, que es un disacárido, y otros oligosacáridos. Cuando ingerimos los carbohidratos, se ingieren generalmente en forma de almidón, como por ejemplo la sacarosa o la lactosa, ¿sí? Eh, Cuando son digeridos, ¿verdad? La sacarosa, por ejemplo, es el azúcar de la mesa, el azúcar blanco, y la lactosa es el azúcar contenida dentro de la leche, ¿sí? Una, un aporte interesante respecto, por ejemplo, a eh, la nutrición es que cuando se vende, inclusive dentro del paquete mismo de leche sin lactosa, ¿sí? Sin lactosa, es que vamos a encontrar un azúcar que ya no hace falta prácticamente adicionarle azúcar blanco, por ejemplo, porque tiene un sabor un poquito más dulce, o una sensación de más azucarada. Entonces es importante esta aclaración. Luego, estos oligosacáridos, estos disacáridos, van a pasar al sistema digestivo a través de un tipo de transportes o formas de transporte con carriers, se denominan, son proteínas transportadoras que van acarreados junto con el sodio. O también pueden moverse por difusión facilitada a través de la membrana plasmática del epitelio intestinal, y de esa manera ingresa al líquido intersticial para llegar finalmente a los capilares sanguíneos. En este cuadro podemos encontrar más o menos lo mismo, pero con más detalle. Lo que se observan como el, la glucosa, toda la glucosa en sangre que provenga de la alimentación, toda o casi toda va a parar a
el hígado donde se la procesaba. De esta manera es que la glucosa queda liberada por el hígado y nuevamente va a ingresar a la circulación sanguínea. Parte de ella irá a los músculos, esto representa los músculos, y será transformado para acumularse y para reservarse en forma de glucógeno, mientras que el cerebro sí o sí utiliza únicamente como eh, igual que los glóbulos rojos, igual que algunas células específicas como las células de Sertoli en los testículos de los machos o las células sanguíneas, perdón, las células del iris y de la córnea en el sistema ocular dentro del sistema nervioso, pero sí o sí nuestro sistema nervioso vive gracias a la glucosa, ¿sí? Otro carbohidrato no le sirve. Puede vivir también con un en situaciones extremas de no nutrición, con algunos elementos que veremos después, como son los cetoácidos, ¿sí? De hecho, hay una dieta muy de moda relacionada con la cetoacidosis. Fíjense que los glóbulos rojos, al no tener ni núcleo ni mitocondria en los glóbulos rojos adultos, ¿sí? Que pierden estos, tanto las mitocondrias como los núcleos, cuando salen a circulación, viven perfectamente bien y solamente por medio de la glucólisis aeróbica y que liberan lactato. Pero el músculo también puede liberar lactato o ácido láctico, ¿sí? A la circulación sanguínea e irá este lactato otra vez al representante más importante de la digestión de los carbohidratos y de casi todos los nutrientes, que es el hígado. Por eso hay que cuidar muchísimo el hígado. Fíjense que también tenemos algunas letras por acá abajo que implican algunas hormonas. Entonces, la participación hormonal dentro de la homeostasis de los hidratos de carbono o carbohidratos está perfectamente regulada por situaciones hormonales muy especiales, como por ejemplo la insulina, epinefrina, el cortisol, el glucagón, para poder obtener constantemente glucosa y tener esa glucosa dentro de la sangre. ¿Cómo está subdividida la respiración celular? La respiración celular está subdividida, esto que ven en rosa, muy clarito, es una célula normal, ¿sí? Eh, de fondo, ¿sí? Ocurre la glucólisis en el citoplasma y el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones ocurren dentro de las mitocondrias. Por ejemplo, los glóbulos rojos no van a realizar ni ciclo de Krebs ni cadena de transporte de electrones porque no tienen las mitocondrias. Sí van a realizar glucólisis constantemente. Esto, fíjense cuál es el transportador de energía que tenemos en la glucólisis, que es el NAD, y también entra algo de ATP. En el ciclo de Krebs, nuevamente, obtención de ATP y NAD y FAD. Y en la cadena de transporte de electrones, el ATP, y hay algunas lanzaderas, que ya veremos bien de qué se tratan después, que también participan para poder obtener ya sea 36 ATP o 38 ATP. Pero nuevamente recordemos, en la respiración celular, si esto es una célula, fíjense que la glucólisis ocurre en el citoplasma. Ya directamente en lo que es el proceso o los procedimientos relacionados con el metabolismo de los hidratos de carbono, entran a jugar en parte gran cantidad de elementos nuevos, ya que la glucosa puede tener
diferentes formas de obtenerse. Una es por la glucosa directamente con la nutrición, a través de la nutrición como hemos visto recién. Otra es por la degradación del glucógeno y todas se van a transformar, fíjense, en glucosa 6-fosfato. Este fosfato obtenido es precisamente por una desfosforilación de algo que ocurre en la glucólisis para que tenga precisamente un fosfato extra, ¿sí? Esa glucosa. Ya lo vamos a ver con más detalle. Pero todas van a realizar glucólisis para poder obtener piruvato y transformarse en aminoácidos, en acetil-CoA o en lactato, dependiendo de la existencia de oxígeno o la inexistencia de este. La glucosa necesita de unas proteínas especiales para poder entrar dentro de las células o para estar dentro de las células que se llaman transportadores GLUT, que hacen referencia precisamente a la glucosa, transportadores de la glucosa. Se subdividen o se clasifican del 1 hasta el 7, ¿sí? Donde requieren o una gran importancia, por ejemplo, el GLUT2 y el GLUT4, ya que el GLUT2 se encuentra en el epitelio intestinal de los túbulos renales, hepatocitos y células beta pancreáticas, muy importantes, ya que en este lugar se va a generar la insulina, por ejemplo, para poder regular la glucemia. Y también el GLUT4, que se encuentra en el tejido adiposo y en el músculo esquelético y cardíaco, y que obviamente es sensible a la insulina que es secretada en estas células. Por eso es tan importante. Pero fíjense que la GLUT1, por ejemplo, se encuentra en todos los tejidos del feto. Por lo tanto, a un feto que no le funcionan los transportadores GLUT1, tendrá gravísimos problemas para la obtención de energía, lo cual lleva a algunas enfermedades genéticas o hereditarias y que se pueden prever para poder relacionarlas con algunas soluciones específicas. En todos los adultos se encuentran en los glóbulos rojos, en los fibroblastos y algunas células endoteliales que son los fibroblastos, algunas células especiales del sistema inmune y las células endoteliales, las que forman parte del el interior de los vasos sanguíneos. Fíjense que el GLUT3 es el principal transportador en cerebro y nervios periféricos. Este solamente se encuentra en el sistema nervioso, por lo tanto es el que va a absorber toda la glucosa que se encuentra dentro de nuestro cerebro. Muy importante, sin glucosa no funciona. Fíjense que el GLUT5 es transportador de fructosa en los enterocitos, es decir, en las células que forman parte del sistema digestivo, y el GLUT7 en las membranas del retículo endoplasmático. Acá tenemos una muy linda, un muy lindo gráfico de lo que es la glucólisis. Explica lo que es la glucólisis, que es un proceso metabólico fundamental de la molécula de glucosa, donde, fíjense, la molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que gracias a una exocinasa o exoquinasa, como les había adelantado hoy, se invierte un ATP y se convierte en ADP. Este fosfato, ¿sí? Este fosfato que queda suelto, ¿dónde se engancha? Se engancha en la glucosa. Entonces, la glucosa se llama de manera glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y un grupo fosfato.
En la siguiente reacción también se necesita otra enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. Si revisamos el cuadrito de la clase anterior, las isomerasas son espejos, entonces transforman un elemento en otro elemento como si fuese un espejo. Cuando son espejos, son iguales, nosotros nos reflejamos de manera igual, pero estamos al revés. Entonces, deja de llamarse glucosa 6-fosfato a denominarse fructosa 6-fosfato. Pero recuerden ustedes que, nuevamente, esto es, en vez de glucosa, esto es fructosa. Fíjense que la fructosa también en su carbono sexto tiene un grupo fosfato. Vuelve a entrar una molécula de ATP. Esta molécula de ATP se va a transformar en una molécula de ADP, por lo tanto perdió un fosfato. Obviamente, ¿cómo se denominará la próxima sustancia, el próximo elemento? Recordemos, es fructosa 6-fosfato, se transforma a fructosa 1,6-fosfato. Adquirió un fosfato más. ¿Dónde se prendió ese fosfato? ¿Dónde se enganchó ese fosfato? En el carbono número uno, fíjense, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso se denomina fructosa 1,6 bifosfato o difosfato. ¿Sí? Es larga, bastante larga tiene 10 pasos, todo toda la glucólisis, pero vamos a pensarla en esa serie de pasos donde vamos a encontrar también que hay otros elementos que se van a oxidar y se van a reducir. Fíjense que acá se libera NAD más un electrón más, dos en realidad. Entonces se necesita la energía de dos moléculas de ATP. Fíjense que entra una acá y otra acá para iniciar el proceso, pero una vez que se ha iniciado se producen dos moléculas de NAD reducido y 4 ATP, por lo que el balance final es de 2 NAD reducidos y 2 ATP por cada molécula de glucosa, lo cual es sumamente importante. Acá tenemos una visión general y mucho más reducida que lo que ocurre acá con tantos símbolos y signos, pero en definitiva se obtiene al final una molécula que es la de piruvato o ácido pirúvico. Es exactamente lo mismo. Fíjense ustedes cómo hacen referencia en este grafiquito que suponen que ustedes qué es, que es la fructosa 1,6-bifosfato, que dará pie al próximo paso donde ya la molécula de glucosa se parte en dos y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, fíjense, uno, 2, 3 carbonos, ¿sí? Una molécula de 3 carbonos y un fosfato dividido o partido, mejor dicho, al medio en dos. Luego este gliceraldehído 3-fosfato por último terminará transformándose en ácido pirúvico. Muy interesante. Esto ocurre en todas las células de los seres vivos. De hecho, fue descubierta por primera vez, descripta por científicos por primera vez en las células bacterianas. Por lo tanto, tanto las bacterias como nosotros mismos realizamos este proceso hace miles de millones de años. Evolutivamente tiene muchísimo significado. Estas son las 10 etapas, bien descriptas, súper descriptas, pero los invito, cuando tengan el PDF, y ahora no lo hago para hacerlo, no hacerlo tan largo, a copiar este enlace, pegarlo en sus navegadores y reírse un poco, pero además al mismo tiempo poder seguir estas 10 etapas de la glucólisis aeróbica. Aeróbica. Eh, Algo escrito en este lugar es que el balance energético de la glucólisis aeróbica
produce dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP y dos moléculas de NAD reducido que pueden transportar estos electrones a la cadena transportadora de electrones para la producción adicional de ATP. Eh, Se adicionarán más o mayor cantidad de ATP gracias a estas moléculas de NAD reducido. ¿Qué significa la glucólisis anaeróbica? Como habíamos dicho antes, aquellas células que no tienen mitocondrias o aquellas células donde no hay suficiente cantidad de oxígeno se dividen entre células aeróbicas y células anaeróbicas, o mejor dicho, células que están en un momento de aerobiosis y en un momento de anaerobiosis. La anaerobiosis ocurre, por ejemplo, durante un ejercicio extremo, donde los músculos dejan de tener el oxígeno suficiente para poder realizar la glucólisis y por lo tanto poder moverse y por lo tanto se producen algunas lesiones como por ejemplo los calambres. Con ausencia de oxígeno es una ruta menos eficiente, una ruta metabólica menos eficiente, ya que genera nada más que 2 ATP. Se utiliza en células musculares durante el ejercicio intenso y en células que no tienen mitocondrias, como por ejemplo los glóbulos rojos. Y también se produce algo que es muy característico de estas células, como es la fermentación láctica, ya que el piruvato se convierte en ácido láctico, liberando energía en forma de ATP. Este ácido láctico se acumula en los huesos causando la sensación de quemazón, que son los calambres, durante el ejercicio intenso y la fermentación láctica es una reacción catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa. ¿Qué hará la lactato deshidrogenasa? Obviamente, como dice su palabra, deshidrogena elimina o saca los hidrógenos. En esta reacción, el piruvato le da, se oxida un, un electrón a una molécula de NAD oxidado, produciendo NAD reducido y obviamente ácido láctico. En el balance general, luego de una glucólisis anaeróbica, se producen 2 ATPs nada más por molécula de glucosa, mientras que una glucólisis completa, total y absolutamente completa, pueden producir hasta 36 o 38 ATP. Lo vamos a ver al final de esta serie de transparencias. Obviamente, no estamos diciendo algo que es muy importante, que para que ocurran o hubieran estos 36 u 38 ATP, tienen que pasar el ácido pirúvico por el ciclo de Krebs y por eh, todo lo que implica la fosforilación oxidativa que también ocurre en las mitocondrias. Eh, en este gráfico lo que vemos es la entrada de la glucosa, la dihidroxiacetona fosfato, algunas otras enzimas como el ácido 1,3-bifosfoglicérico, la salida únicamente de 2 ATP y como el ácido pirúvico, gracias a la láctico deshidrogenasa, que es exactamente esta, que es la lactato deshidrogenasa, pierde o se quita de encima ese electrón. Entonces se transforma en ácido láctico. Ahora, este ácido láctico para ser reutilizado va a ingresar a un ciclo que no lo veremos con mucho detalle en la clase de hoy, pero que se llama ciclo de Cori. Va a pasar a circulación sanguínea general, de ahí irá hasta el hígado, en el hígado se transformará en glucógeno y ese glucógeno luego cuando sea requerido será devuelto a la célula en forma de glucosa por la degradación del glucógeno. Me adelante. Es exactamente lo que dice aquí. En la glucólisis anaeróbica se activa en dos situaciones, que es el ejercicio intenso. eh, en este ejercicio de alta intensidad, los músculos eh, se ven superados por el suministro de la falta de suministro de oxígeno por el sistema cardiovascular y obliga a las células a recurrir a la glucólisis anaeróbica para poder obtener esa energía rápidamente.
También se puede observar en tejidos con muy baja perfusión. ¿Eso qué implica o qué significa? Tejidos que tienen poca llegada de oxígeno, ¿sí? Alguno de ellos, como por ejemplo el cerebro o algunas partes del tejido conectivo con un suministro de oxígeno limitado, en estas células la glucólisis anaeróbica es esencial para la producción de energía, incluso en condiciones de descanso. La glucólisis anaeróbica se inicia con la descomposición de la glucosa, como en todos, ¿sí? Para obtener moléculas de piruvato. En este proceso, las primeras etapas de la aeróbica, de la glucólisis aeróbica, libera dos moléculas de ATP. Sin embargo, con la ausencia de oxígeno, es decir, en anaerobiosis, el piruvato no ingresa a la mitocondria y se produce una conversión del ácido láctico a través de un proceso de fermentación denominada láctica en ácido láctico. Ahora, la fermentación láctica, ¿qué es? Es una reacción enzimática realizada por la lactato deshidrogenasa. Recuerden lo que hace la lactato deshidrogenasa. Quitará hidrógenos. Esta reacción, el piruvato dona un electrón a esta molécula, produciendo ácido láctico y NAD reducido. Em, Perdón, oxidado. ¿Cuál es el producto final de esta glucólisis? Obviamente el ácido láctico. Este ácido láctico difunde a las células musculares hacia la sangre, donde será transportado hacia el hígado para ser metabolizado nuevamente en glucosa durante la recuperación del ejercicio en un ciclo denominado ciclo de Cori. ¿Cuáles son las consecuencias de esta glucólisis anaeróbica? La acumulación de ácidos lácticos que produce esta sensación de quemazón en el ejercicio intenso, pero además acidifica el entorno celular, disminuye el rendimiento muscular y contribuye a la fatiga, denominada fatiga muscular. Sin embargo, el cuerpo tiene la capacidad de neutralizar y eliminar este ácido láctico mediante sistemas bufferes, ¿sí? Para mejorar el entrenamiento. Por eso la gran división, por ejemplo, entre un ejercicio súper intenso y se le denomina anaeróbico. No es que uno deje de respirar, sino que el músculo se queda sin la suficiente cantidad de oxígeno y por eso es tan importante eh, recuperarlo y por eso es tan importante también en ejercicio intenso o muy intenso realizar la anaerobiosis con responsabilidad en función de lo que el entrenador les pida. Ese elemento que se obtiene eh, va a entrar, mejor dicho, el ácido pirúvico se va a descarboxilar. ¿Qué implica la descarboxilación? ¿Qué suponen? Si vamos a descarboxilar algo. Lo que vamos a hacer es descarboxilar, por lo tanto vamos a sacar un carbono del ácido pirúvico. Recuerden que el ácido pirúvico estaba formado por tres carbonos. Si lo vamos a descarboxilar, ¿sí? Le vamos a sacar un carbono y vamos a adherir algunas otras cosas, como por ejemplo, por medio de enzimas, a transformarlo en una molécula muy importante que va a formar parte de el siguiente paso dentro de la respiración celular, que es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, ¿sí? En este ciclo también les recomiendo muchísimo entrar a este video sumamente explicativo de lo que va a ocurrir y de una manera muy entendible y fácil de poder entender cuáles son los pasos que ocurren. ¿Qué ocurre dentro del ciclo de Krebs? Es que una molécula de acetil-CoA, recuerden ustedes cuánto tenía el pirúvico, tenía tres, ahora se ha convertido en acetil-CoA gracias a una descarboxilasa y que esta ruta metabólica que ocurre en la matriz, es decir, en la parte interna, en el citoplasma, por así decirlo, de eh, las mitocondrias, no es por así decirlo, es así, tal cual, formará parte de esta respiración celular.
En este ciclo, una molécula de acetil-CoA de dos átomos de carbono se combina con una molécula de oxalacetato. Se liberan dos moléculas de dióxido de carbono, se generan compuestos de alta energía como el NAD y el FAD, fíjense la cantidad de hidrógenos que tiene, que alimentan la cadena transportadora de electrones que va a ocurrir en otra parte de la mitocondria y se subdivide en 8 etapas sucesivas dentro del ciclo de Krebs. Ahora, este ciclo es común a carbohidratos, a lípidos y a algunos aminoácidos también. Eh, Al final vamos a obtener, fíjense, vamos a mirar las flechitas que salen, fíjense que salen NAD, FAD, ATP, dióxido de carbono, NAD nuevamente, más dióxido de carbono, y utiliza como elementos para energéticos para poder seguir, utilizará precisamente la entrada de NAD también, simplemente para poder darle energía suficiente por medio de una hidrogenasa, por ejemplo, para poder, fíjense, isotrato deshidrogenasa, para poder eh, para que este ciclo marche, ¿sí? Y se da continua y permanentemente mientras que exista acetil-CoA. Gracias a la citrato sintetasa se transformará en CoA, ese citrato en cisaconitato, ese cisaconitato en isocitrato y así sucesivamente hasta obtener oxalacetato, entrada de agua y nuevamente acetil-CoA y así sucesivamente, constante y permanentemente. Al final de la molécula del ciclo de Krebs, ¿qué se producen? Dos moléculas de dióxido de carbono, una, dos, ¿sí? Que se liberan como producto final. Tres moléculas de NAD reducido que transportan esos electrones a la siguiente etapa, que es la cadena transportadora de electrones para la producción de ATP, y una molécula de FAD oxidado también para poder transportar electrones, reducido, perdón, para poder transportar electrones a la cadena transportadora de electrones para la producción de ATP. ¿Cómo funciona esta cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa? En la cadena de transporte de electrones, que es un proceso fundamental en la respiración celular de las células eucariotas, ocurre en otro lugar que no es la matriz mitocondrial, sino que es la membrana interna de la mitocondria. Y es la última etapa de la respiración celular donde se produce la mayor cantidad de ATP, es decir, la molécula de energía en la célula. ¿Cómo funciona? Se divide en 4 etapas principales. Uno es la transferencia de electrones de NAD y de FAD que vienen desde la glucólisis y del ciclo de Krebs y se transfieren a transportadores de electrones específicos. Estos transportes de electrones específicos van a saltar entre diferentes transportadores de electrones, liberando energía en forma de un gradiente o se va a obtener un gradiente de protones. ¿Qué es un gradiente de protones? Un gradiente indica una mayor concentración de algo en un lugar determinado y una menor concentración de algo en otro lugar determinado. A través de ese gradiente es como si fuese una escalera que va desde mayor hacia el lugar de menor. Ya explicaremos mejor con el gráfico. Eh, este gradiente se crea porque los electrones se mueven hacia arriba de la cadena creando una mayor concentración de protones en el espacio de la intermembrana. Luego ocurre un bombeo de protones por la ATP sintasa o sintetasa. En realidad no es lo mismo, es sintasa. La energía del gradiente de protones se utiliza para impulsar la ATP sintasa a una enzima que sintetiza ese ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. ¿Recuerdan todos los ATP que se transformaron en ADP?
Pues ahora les llegó el momento de que vuelvan a reunirse con su fosfato inorgánico. Allí es donde se combina con el oxígeno y los electrones que llegan al final de la cadena se combinan con el oxígeno y los protones para formar agua, liberando aún más energía. En el balance energético y al final de la cadena transportadora de electrones se han producido dos moléculas de ATP, perdón, por cada NAD oxidado, 1,5 moléculas de ATP por cada FAD oxidado y una molécula de agua como producto normal o producto final. Les recomiendo sin dudas ver ambos videos, muy importante este que está acá, desde el minuto 4 hasta el 9,15, que explica todo el proceso con precisión y con detalle, del cual pueden tomar también apuntes. Aquí vemos cómo han ocurrido, cómo ocurren esas etapas. Esto es la matriz mitocondrial donde ocurre el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, como les estoy diciendo. Fíjense que esto es el espacio entre las membranas de la mitocondria, que por eso es el espacio intermembranal de las mitocondrias. Esta es la ATP sintasa, no sintetasa, ¿sí? Y tenemos diferentes transportadores creando una mayor acumulación de protones, fíjense, en la parte superior, donde van a, eh, esto es lo que va a generar lo que se conoce gradiente. Les dije hoy, desde un lugar de mayor concentración se moverán hacia un lugar de menor concentración. También ocurre lo que les había dicho antes, donde recuerdan ustedes todo ese ADP que había perdido su fosfato inorgánico en este lugar, gracias a estos protones que se encuentran acá, tendrán la energía necesaria para poder nuevamente transformarse en ATP. ¿Sí? En esta imagen que vemos acá, este GIF, podemos ver la explicación de cómo ocurre la entrada de ese NAD y ese FAD a estas moléculas que son citocromos o transportadores que van a ir dejando, fíjense, acumula acá, suelta, acumula, suelta y deja caer algunos para finalmente formar estas moléculas que creen ustedes que es agua. Se forma agua y están pasando protones de un lugar a otro. Esta es más o menos lo mismo, nada más que lo que estamos viendo es la ruta, es decir, el movimiento de los protones en la cadena de electrones y finalmente cómo tenemos esta enzima que se encuentra acá, es esta que se encuentra acá. Y lo que vemos acá, con estos nombres difíciles, son ubiquinona, citocromo C, citocromo BC y citocromo oxidasa, que lo que hacen es formar agua, pero hacer pasar los protones hacia el otro lado. Es decir, crean el gradiente, ese gradiente protónico que necesita para poder finalmente pasar, van a pasar por esta ATP sintasa, no sintetasa, hacia la matriz mitocondrial para unir el ADP al fosfato inorgánico y formar ATP. Si han entendido esto, han entendido absolutamente todo. Entonces, finalmente tenemos esto que entra en el examen, que es el resumen del rendimiento energético máximo obtenido por la oxidación completa de una molécula de glucosa. En la glucólisis, 2 ATP, 2 NAD, que se transforman en el transporte electrónico en 2 ATP, vienen directo de la glucólisis, o 6 ATP. Este tiene un asterisco. Vamos a ver qué significa el asterisco. En algunas células, el costo energético de transportar electrones desde el NAD, fíjense acá, formado por la glucólisis a través de la membrana interna de la mitocondria, baja la producción neta de estos 2
a 4. Así la producción máxima total, en vez de ser de 38, es de 36 ATP. Durante la respiración propiamente dicha, recuerden que ocurre únicamente en las mitocondrias, el ácido pirúvico acetil-CoA provoca o produce 2 NAD más 2 por 3 ATP, forma 6 ATP. Y en el ciclo de Krebs, idem, 2 más por 1 es nada más que 2 ATP, 2 por 3 formará, y dos veces por cada molécula de glucosa, 18 ATP, y 2 por un FAD formará 4 ATP, total 38 ATP. Esto quedará para la próxima clase, pero simplemente para que vayan viendo e ir reconociendo algunos términos, entrarán en el metabolismo de otros glúcidos, como por ejemplo el glucógeno, en la glicólisis, que es la degradación esta que hemos visto recién, la gluconeogénesis, es decir, la producción de novo de la síntesis de glucosa a partir de otros precursores diferentes a los hidratos de carbono, como por ejemplo algunos aminoácidos. La glucogenogénesis, génesis recuerden que significa formar, producir, iniciar, es la conversión de glucosa en glucógeno, y la glucógenolisis o degradación del glucógeno a glucosa. Y creo que esto es todo por hoy. Vamos a pausar la grabación y, como siempre, estamos total y absolutamente a su disposición para poder responder cualquier pregunta que a ustedes les pueda llegar a surgir. Las respondemos, ya dijimos, a través del foro, porque esas preguntas pueden servir para otros compañeros y trataremos de resolver sus cuestiones. No olviden de ver los videos, de repasar esos videos. Vuelvo a tratar de ir para atrás para que los vean. Estos que hablan de la respiración celular, este del ciclo de Krebs, aquí abajo, y este otro para poder ver un poco de glucólisis. Teniendo esos videos a mano, pudiendo realizar los eh, apuntes, estoy más que seguro que será sumamente beneficioso durante tener estos durante las clases. Tengan ustedes un buen fin de semana y nos estaremos viendo en la próxima clase.